Más que cualquier otro lugar de las Escrituras, el Evangelio de Juan proclama con audacia, de forma precisa y poderosa, la verdad de que Jesús es Dios. Y como Dios eterno, Jesús precede a la creación y a la eternidad misma. El discípulo amado profundiza en el tema de la divinidad de Jesús con tal profundidad para iluminar la verdad cósmica de que el Verbo se hizo carne. Así como Moisés lanza el Antiguo Testamento afirmando la verdad de la creación, Juan hace la misma proclamación en el Nuevo Testamento. Así que el tema de la creación y su creador, el Verbo, que es Dios, une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y al anclar su evangelio en la creación desde el principio, Juan proporciona un ancla teológica para cualquier otra discusión posterior. Para Juan el tema de Jesús como creador es vital, porque Satanás, el gran engañador, odia la verdad de la divinidad de Cristo y de su igualdad con Dios. Cerca del final del primer siglo, oscuras herejías entraron sutilmente en la iglesia. Los herejes gnósticos cuestionaron la realidad de la divinidad de Jesús, sembrando dudas sobre su verdadera encarnación, su encarnación. Y este peligroso fenómeno ocurrió más o menos unas 3 décadas después de la redacción de los evangelios sinópticos, y en consecuencia trajo desánimo entre los creyentes y bajó la moral espiritual. Y ahora tenemos aquí los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, que constituyen un prólogo del resto de su Evangelio. Proporcionan una declaración teológica inquebrantable, concisa y compacta sobre la divinidad de Cristo. Cristo es la palabra, es Dios, y siempre lo ha sido. Él es el creador, la vida, el dador de la luz. Vamos a estudiar este tema muy profundo en los siguientes minutos, así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos nuestro estudio con Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La lección de hoy va al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Y así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo. Verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Y esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. Y el lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. Y la lección de hoy comenzará con el prólogo y resumirá sus temas principales. Y a continuación, esos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Veamos ahora qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo. Versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. Dice, en el principio. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Y Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. Y a continuación Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. Y en Juan 1:18 el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. Sea cual fuera el significado de estas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y el apóstol corrobora esto diciendo que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez
no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Comenta la sierva del Señor: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. ¿Por qué la deidad plena de Cristo es parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué deberíamos saber? ¿Cómo deberíamos estudiar esto? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado, como algunos afirman? ¿Podría Él ser nuestro Salvador? ¿Podría haber resucitado? Notemos nuevamente qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué esta verdad es la más importante que podemos conocer. Vamos a Juan 1 nuevamente y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan no comienza su evangelio con el nombre de Jesús ni con su papel de Mesías Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos o esferas: la celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que supuestamente existiera. Y algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Y Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, o sea, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno con nosotros, uno de nosotros. Y en el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos a nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. Y el apóstol indica que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña, o sea, acampó con nosotros. Y Juan alude a Éxodo 25, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito acá. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí, entre nosotros. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? Dice mucho, ¿verdad? ¿Y por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? Él nos comprende. Él sabe quién somos. Él se hizo uno de nosotros. Ahora notemos la dura realidad de la respuesta de la gente hacia Jesús. Versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que la luz llega a todos, pero no todos escogen la luz. Como veremos,
en el estudio en un momento más. Un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Y ese tema comienza aquí. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, a quien se le había dado la luz acerca de el Mesías que vendría, y muchos no lo recibieron como Mesías. Y en Romanos Pablo trata el mismo tema, el trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptaron a Jesús como el Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos. Y de manera similar, Juan dice que todos los que reciben a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Y esto sucede al creer en su nombre. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. Porque en Juan 20 el apóstol presenta que escribió para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Y este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? ¿Comprendes en realidad que has cambiado tu ciudadanía? ¿Ahora eres el ciudadano del reino eterno? ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Bueno, en el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que teniendo la oportunidad de creer deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. Ahora, en el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 que finalmente dijeron, no creemos en ti, no nos gustas. E incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia en griego, que dice pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteu, aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa cómo vivimos, y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Y en Juan la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando se los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Ellos siguen ese camino de luz y por la fe creyendo se convierten en hijos de Dios, hijos de luz. Ahora, los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por armar más problemas y amar las tinieblas que amar la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Le juzgan en lugar de dejar que su luz los mida, los juzgue. Y esa actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos que idealmente como guías espirituales de la nación deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús y proclamarlo y hacerle el camino más fácil. Por eso pregunto, hermano y hermana, ¿de qué manera vives tu fe en Jesús en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer esta diferencia? Vivir la vida de Cristo, vivir sus enseñanzas. Eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque le amamos. Pasemos ahora a otro tema, el tema de la gloria de Dios.
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti? Vamos a ver San Juan capítulo 17, vamos unos capítulos más adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Pero a continuación señala la gloria que se convirtiera en ser humano en la encarnación. Y Juan utiliza los términos gloria, o sea, doxa, quiere decir brillo, esplendor, fama, honor. Y glorificar, doxazo, o sea, alabar, honrar, ensalzar y glorificar, para hablar tanto de recibir honor de los humanos como recibir el honor o gloria de Dios. Y en Juan la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. Escucha bien, lo que está mencionado aquí es que la cruz es su hora de gloria. Parece una paradoja, ¿verdad? Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Y este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos, pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan como un lugar de salvación, de misericordia y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Piensa en lo que significa, quisiera falta algo tan drástico, Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Bueno, finalizo con estas preguntas de reflexión y un par de citas inspiradas. Y aquí va la primera pregunta. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella el Dios eterno? De paso, Dios no puede morir. Murió la humanidad de Jesús. Pero en lugar de Él, lo hubiese hecho un ser creado. ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? ¿Cómo lo representaron las palabras de Cristo, o sea, la palabra, el logos, cuando estuvo aquí en el mundo? ¿Alguna vez te asaltan dudas sobre el carácter de Dios el Padre? ¿Por qué o por qué no? Reflexiona atentamente sobre las palabras de Jesús a Felipe. Verlo a Él es lo mismo que ver al Padre. ¿Cómo pueden estas palabras calmar tus dudas? ¿Cómo se relacionan los significados de único y engendrado con la salvación única que se nos ofrece en Cristo? Cristo conservará su naturaleza humana por la eternidad. De hecho, alteró su naturaleza eterna para siempre al volverse totalmente humano y totalmente divino. ¿Cómo impacta esta realidad en tu vida ahora y en tu esperanza para el futuro? Si creyésemos que en lugar de salvarnos de nuestros pecados, Jesús murió para darnos libertad de elección, ¿cuál sería el efecto de este pensamiento al tomar decisiones cruciales en materia de obediencia y desobediencia? Algunos piensan que Dios es neutral cuando se trata de nuestra toma de decisiones. Si tal fuera el caso, ¿cómo conciliarías esta noción con el hecho de que Dios nos insta a tomar las decisiones correctas? Respecto a la vergüenza y la gloria, ¿cómo concilias los dos conceptos en la vida y ministerio de Cristo?
¿Alguna vez has experimentado ser avergonzado por causa de Cristo? ¿Cómo puede esta experiencia llevar a ser honrado ante Dios? Yo quiero leer del comentario bíblico adventista que lo menciona Elena de White. Dice así: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Él, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes, y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Y ahora de este hermoso clásico, El Camino a Cristo. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Jesús dijo: yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y ese amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacerlo recto, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia de la cual no son conscientes obra sobre el alma, y la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento haya cabida en la conciencia. Hermosas citas, oremos. Padre Celestial, gracias por esta gran verdad que está en la base misma de todas nuestras creencias. Gracias por Jesús, el Dios eterno. Gracias por lo que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo por cada uno de nosotros. Sella estas verdades en nuestra mente y corazón, de tal manera que podamos explicarlas a otros y traer esperanza, luz y paz. Todo es lo que viene con Jesús. Queremos compartir este mensaje en su nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, en este viaje de la vida. Necesitamos una luz que nos guíe, ¿verdad? Necesitamos un buen GPS. Y esa es la Biblia. Jesús es nuestro guía. Maranata.